Eres un centinela romano apostado frente a una sala de piedra cerrada, con llave en Alejandría. Más allá de esos muros se encuentra Cleopatra, gobernante de Egipto, faraona, heredera de la dinastía tolemaica y la mujer más formidable de la antigüedad. Lleva confinada allí una semana entera. A veces percibes señales de vida en el interior. No hay sollozos ni gritos, solo un movimiento silencioso, pasos medidos contra la piedra, el suave roce de las telas y, de vez en cuando, su voz, hablando como si otra presencia compartiera la estancia, aunque sabes que está completamente sola. Antes de que la historia avance, hay algo esencial que debes comprender sobre la muerte de Cleopatra. Casi todo lo que se cree comúnmente al respecto es falso. El célebre relato de un áspid venenoso, oculto entre higos, es, con toda probabilidad, una invención. La imagen popular de Cleopatra, apagándose en paz en su lecho, atendida por sirvientas fieles, también es casi con seguridad un mito. Lo que realmente ocurrió dentro de aquellas cámaras selladas entre el 1 y el 12 de agosto del año 30, antes de Cristo, fue mucho más deliberado, mucho más controlado y mucho más revelador de los métodos de Roma para destruir a sus enemigos. Este no es un relato sobre una muerte autoinfligida, es el recuento de una campaña psicológica calculada, destinada a desmantelar a la última faraona de Egipto antes de permitirle el final. El verdadero misterio no es la manera en que murió Cleopatra, es la razón por la que Octavio exigió que muriera de una forma precisa, y por qué necesitó 10 días completos para orquestarlo. Si te importa comprender cómo funciona el poder cuando se ejerce con paciencia y precisión, considera suscribirte. Este canal existe para sacar a la luz los sistemas de dominación que moldearon las civilizaciones antiguas, sistemas que la historia romántica prefiere suavizar o ignorar. Permíteme guiarte por lo que ocurrió en realidad durante los últimos 10 días de vida de Cleopatra. El colapso comenzó el 1 de agosto del año 30 a.C., dentro de la tumba que Cleopatra había preparado para sí misma, donde Marco Antonio agonizaba. Se había clavado su propia espada tras ser engañado y creer que Cleopatra ya había muerto, aunque no era así. Ella se había sellado dentro de la tumba, junto a sus 2 asistentes de mayor confianza, llevándose consigo tanta riqueza como pudo reunir. La tumba se alzaba cerca del templo de Isis, un pesado edificio de piedra, de 2 niveles de altura, reforzado con enormes puertas de madera, sin puntos de entrada evidentes, diseñado como una fortaleza. Cleopatra comprendía que incluso en la muerte, la protección era esencial. Al pie de la estructura, Antonio yacía desangrándose. Sus soldados suplicaron a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. No podía permitirse ese riesgo. Las tropas de Octavio estaban cerca, a solo instantes de distancia. Plutarco relata que Cleopatra y sus asistentes dejaron caer cuerdas desde lo alto y tiraron de Antonio hacia arriba, a través de una abertura elevada, izándolo al interior mientras la vida aún se aferraba a él. La sangre manchó la piedra mientras lo arrastraban hacia arriba. Imagínalo con claridad. La reina de Egipto arrastrando a su amante moribundo a una tumba porque abrir la puerta significaba rendirse. Antonio murió en sus brazos en el piso superior de la cámara. Sus últimas palabras, conservadas por Plutarco, fueron claras. No me llores en este giro final del destino. Fui el más grande de los romanos, vencido solo por otro romano. Murió convencido de que su vida había tenido un propósito. Cleopatra apenas tuvo tiempo de afligirse antes de que las fuerzas de Octavio llegaran al lugar. Sin embargo, Octavio no atacó la tumba, no destrozó la entrada, no forzó las puertas.
En su lugar, envió a un emisario, Cayo Proculeyo. La propuesta era directa. César deseaba discutir las condiciones de la rendición y el destino de sus hijos. Cleopatra volvió a negarse a abrir las puertas. Habló con Proculeyo a través de una estrecha abertura en la piedra, declarando que solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos. Mientras hablaba, los hombres de Proculeyo escalaron los muros exteriores. Entraron por la misma abertura superior que antes se había utilizado para introducir a Antonio. La tomaron por sorpresa. Cleopatra llevó la mano bajo sus vestiduras en busca de una hoja oculta e intentó poner fin a su vida. Pero los soldados lo anticiparon. Se abalanzaron sobre ella, apartaron el arma de un golpe y la inmovilizaron. Casiodio registra que Cleopatra gritó cuando la apresaron: «No me llevaréis viva a Roma, no me exhibiréis, matadme ahora». Pero los soldados tenían órdenes estrictas. Debía vivir. Se permitía cualquier fuerza necesaria. La muerte no era una opción. La sacaron de la tumba, la llevaron al palacio y la confinaron en una estancia vigilada del segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto, marcó el verdadero comienzo de su destrucción. Octavio no quería simplemente que Cleopatra desapareciera. Necesitaba que su muerte cumpliera un propósito. Y los propósitos requieren tiempo. Egipto, el reino más rico del mundo antiguo, estaba ahora bajo su control. Sin embargo, en Roma, Octavio se enfrentaba a un dilema. Acababa de concluir una guerra civil. Romanos masacrando a romanos. Ciudadanos derramando la sangre de otros ciudadanos. Esto exigía una justificación. El conflicto debía replantearse, no como una guerra civil, sino como una campaña contra una amenaza extranjera, una guerra contra una peligrosa reina oriental que había atrapado a Marco Antonio y puesto en peligro a la propia Roma. Pero Cleopatra no era una salvaje ajena. Era culta, dominaba múltiples lenguas y era políticamente sagaz. Había vivido en Roma, hablaba latín, se había reunido con senadores y negociado con figuras como Cicerón. Los romanos sabían que no era un monstruo, y ese conocimiento resultaba incómodo. Los enemigos con matices socavan la propaganda. Octavio tenía que reducirla. Necesitaba transformarla de líder rival en una idea. La seductora oriental, la hechicera egipcia, un símbolo de decadencia extranjera que Roma debía destruir para sobrevivir. Y, por encima de todo, la necesitaba viva, para poder hacerla desfilar por Roma en su triunfo. Cleopatra comprendía perfectamente lo que aquel desfile por Roma significaría, y habría elegido la muerte antes que permitir que sucediera. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que no pudiera hacerlo. Octavio necesitaba que el público romano presenciara la caída de la peligrosa reina, no simplemente derrotada, sino humillada, disminuida y visiblemente quebrada. Los triunfos romanos seguían una tradición estricta. Un rey o una reina conquistados eran desfilados por las calles de Roma encadenados, expuestos ante la multitud, deliberadamente avergonzados, y, una vez concluida la procesión, típicamente ejecutados en la prisión tuliana. Esta degradación ritualizada era la manera en que Roma transformaba la conquista en celebración. El futuro político de Octavio dependía por completo de esa exhibición. Hacer desfilar a Cleopatra viva por Roma serviría como prueba indiscutible de que había conquistado Oriente. Pero Cleopatra conocía demasiado bien este ritual. Ya lo había visto antes. Estuvo en Roma en el año 44 a.C., durante el triunfo de César sobre los galos. Observó cómo Vercingétorix, líder galo, era arrastrado encadenado por las calles y posteriormente estrangulado en la Tuliana. Sabía exactamente cuál era el destino que Octavio planeaba para ella. 2 voluntades opuestas.
10 días para forzar una resolución. Este era el método de Octavio. La cámara elegida para el confinamiento de Cleopatra fue deliberada. Una habitación en el segundo piso del palacio. Una sola entrada. Una ventana estrecha, demasiado pequeña para escapar. Guardias apostados afuera a todas horas. Se retiraron todas las herramientas potenciales para autolesionarse. Sin cuchillas, sin cuerdas, sin bordes afilados de ningún tipo. Plutarco nos cuenta que su ropa y cabello eran registrados diariamente, revisados una y otra vez en busca de armas ocultas, veneno o cualquier objeto que pudiera usarse para terminar con su vida. Cleopatra solo quedó con prendas básicas y fue colocada sola en una habitación de piedra vacía, pero el confinamiento físico era solo parte del plan. Octavio no necesitaba simplemente que ella viviera, necesitaba extinguir su deseo de morir. Considera la psicología. Cleopatra quería morir, porque la muerte preservaba su dignidad. La muerte significaba control. La muerte aseguraba que nunca sería exhibida encadenada ante Roma. Así que Octavio tuvo que invertir esa lógica. Tenía que darle una razón para vivir, y recurrió a lo único que ella no podía abandonar: sus hijos. Cleopatra tenía 4. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17 años. Los otros 3, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10, y el más pequeño, Ptolomeo, de solo 6, eran de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre de inmediato, trasladándolos a diferentes secciones del palacio bajo custodia. El 2 de agosto, al día siguiente de su captura, Octavio envió otro emisario. No Proculeyo esta vez, sino Cayo Cornelio Galo, poeta, general y diplomático. El mensaje fue preciso, calmado y cuidadosamente cruel. César desea que sepas que tus hijos están siendo tratados bien. Su futuro depende completamente de tu cooperación. Si algo te llegara a suceder, César no puede garantizar su seguridad. Cesarión, en particular, ocupa una posición muy delicada. Cleopatra comprendió al instante. Cesarión era hijo biológico de Julio César. Eso por sí solo lo hacía peligroso para Octavio, cuyo poder se basaba en ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión quedaría solo. Sería eliminado. Pero si Cleopatra vivía, si obedecía, se sometía, se dejaba usar. Entonces, quizás, Cesarión sobreviviría. Quizás todos sus hijos sobrevivieran. Esta era la trampa. Octavio le ofrecía una razón para vivir que se oponía directamente a su razón para morir. Su dignidad exigía la muerte. Sus hijos exigían supervivencia. Durante 10 días, Cleopatra vivió dentro de esa contradicción, suspendida entre la maternidad y el honor. El 3 de agosto, la presión se intensificó. Octavio envió arquitectos a su cámara. Llegaron cargando varas de medir, cuerdas anudadas y tabletas de cera. Midieron su altura, estimaron su peso, registraron las proporciones de su cuerpo. Según Plutarco, basándose en el testimonio de una de sus asistentes supervivientes, Cleopatra preguntó por qué era necesario. Ellos respondieron con claridad: preparativos para el triunfo de César. La exhibición debe construirse adecuadamente para acomodarte. Considera el efecto de ese momento. Estaba siendo medida como un objeto, como carga, como un componente de una estructura aún por construir. No se trataba simplemente de recopilar datos. Era un mensaje. Esto sucederá. Vas a Roma. La jaula ya se está construyendo. Regresaron al día siguiente, 4 de agosto. Luego, 5 de agosto. Luego, 6 de agosto. Cada visita traía más mediciones, más preguntas. ¿Qué prendas debería llevar? ¿Qué joyas reconocería la multitud romana? ¿Aparecería encadenada,
o simplemente atada. Estos detalles se discutían abiertamente en su presencia. Debatían la presentación, el impacto visual. Hablaban de su humillación como si fuera un encargo artístico. Esto no era planificación logística, era condicionamiento. Con cada visita, la muerte se volvía más tentadora. Pero cada día, Octavio contrarrestaba ese impulso con otro recordatorio. Actualizaciones sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está asustado. Necesita a su madre. La atraía hacia la muerte con el horror del triunfo. La devolvía a la vida con el miedo por sus hijos. Y la mantenía suspendida entre ambos extremos. Cleopatra permaneció sola en esa cámara. Sus dos fieles doncellas, Eiras y Charmian, que habían estado con ella en la tumba, fueron mantenidas en otro lugar, confinadas en habitaciones separadas. A veces, Cleopatra podía oírlas. Sus voces se filtraban débilmente a través de los muros de piedra, lejanas pero inconfundibles. Sin embargo, tenía prohibido hablar con ellas. Ninguna conversación, ningún plan. Nadie con quien compartir el peso aplastante de la elección que le estaban imponiendo. Casio Dio escribe que Cleopatra suplicó repetidamente ver a sus hijos, y que se le negó cada vez, no hasta que César esté convencido de tu obediencia. Aún así, podía oírlos. El palacio estaba construido de piedra, y el sonido se propagaba con facilidad. A veces escuchaba a los niños más pequeños reír, jugar en algún lugar cercano. Sus voces se deslizaban por la estrecha ventana, demasiado pequeña para escapar. Piensa en ese tormento. Tus hijos lo bastante cerca como para oírlos, lo bastante cerca como para saber que están ahí, y sin embargo, demasiado lejos para alcanzarlos, y peor aún, no saber nunca si esos sonidos eran reales o si estaban siendo escenificados deliberadamente para ella. No saber si estaban a salvo o si la risa misma formaba parte de la manipulación. La psicología moderna tiene un término para esto: indefensión aprendida. Quitarle a una persona su capacidad de actuar, arrebatarle sus elecciones, hacerla dependiente de su captor, incluso para el más mínimo fragmento de información sobre las personas que ama. Octavio aplicaba esta técnica con una precisión metódica. Para el 7 de agosto, nos dice Plutarco, Cleopatra dejó de comer. Cuando le llevaban comida, la rechazaba. Permanecía sentada sola en la cámara, en silencio, con los ojos fijos en los muros de piedra. Los guardias informaron de ello de inmediato. La respuesta de Octavio no fue alimentarla a la fuerza. En su lugar, ordenó que llevaran a Cesarión ante ella. Por primera vez en 6 días, Cleopatra vio a su hijo mayor. El encuentro fue breve. Los guardias permanecieron cerca en todo momento. Pero Plutarco recoge las palabras de Cesarión. «Por favor, come. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos». Luego se lo llevaron. Esa noche, Cleopatra comió. Y ese detalle lo dice todo. El peligro para sus hijos ya no era abstracto. Tenía un rostro, una voz, una súplica. ¿Cómo eliges la muerte cuando tu hijo te ruega que vivas? El 8 de agosto, Octavio acudió en persona. Fue el primer encuentro directo entre ambos desde su captura. Llegó solo, con guardias esperando más allá de la puerta. No poseemos una transcripción completa de su intercambio. Lo que tenemos son fragmentos, extraídos de Plutarco, que habló con testigos, de Casio Dio, que tuvo acceso a registros romanos, y de Estrabón, que estuvo en Alejandría poco después. La propuesta fue clara. Acepta participar voluntariamente en el triunfo. Camina por Roma por tu propio pie, no arrastrada con cadenas. Conserva una medida de dignidad en la derrota. A cambio, tus hijos vivirán. Todos ellos, incluido Cesarión, serán llevados a Roma como pupilos del Estado, educados, protegidos,
con futuros. Rechaza, y Cesarión morirá el mismo día que tú. Los hijos menores quizá sobrevivan, o quizá no. No se ofrecieron garantías. Cleopatra pidió tiempo para decidir. Octavio le concedió 3 días. Después de eso, zarpamos hacia Roma, con o sin tu consentimiento. Elige. Esta era la elegancia de la trampa. Octavio no estaba ofreciendo libertad, estaba ofreciendo justificación. Una forma de que Cleopatra se convenciera a sí misma de que la humillación servía a una causa superior, de que la rendición no era debilidad, sino sacrificio por sus hijos. Era una mentira. Octavio nunca tuvo la intención de perdonar a Cesarión. El muchacho representaba una amenaza demasiado grande. Pero Cleopatra aún no lo sabía. Durante 3 días vivió suspendida entre la esperanza y la desesperación. Entonces, el 11 de agosto del año 30 a.C., algo cambió. No sabemos con precisión qué ocurrió. Las fuentes son vagas, fragmentarias. Pero algo permitió a Cleopatra ver la verdad. Tal vez oyó hablar a los guardias. Tal vez alguien leal logró hacerle llegar una advertencia. Tal vez simplemente comprendía lo suficiente a Octavio como para reconocer la representación. Fuera como fuese, para el 11 de agosto, Cleopatra lo sabía. Cesarión estaba marcado para morir. Las negociaciones eran teatro, las promesas vacías. La cooperación no cambiaría nada. Octavio tenía la intención de matar a su hijo independientemente de la decisión que tomara. Según Plutarco, Cleopatra pidió entonces permiso para visitar la tumba de Antonio. Afirmó que deseaba dejar ofrendas, honrar su memoria antes del viaje a Roma. La petición era razonable, y Octavio la aprobó. Fue escoltada bajo fuerte vigilancia, y se le permitió permanecer dentro de la tumba durante 1 hora. Los soldados observaron cómo colocaba las ofrendas, cómo rezaba, cómo vertía libaciones allí donde Antonio había muerto. No vieron cómo su mano rozaba el muro. No advirtieron el pequeño frasco de arcilla oculto en él. No la vieron deslizarlo entre sus ropas. Cuando fue de vuelta a su cámara, Cleopatra pidió comida. Pidió específicamente higos frescos del mercado. Los guardias examinaron la cesta con cuidado. Buscaron armas, veneno, cualquier cosa sospechosa. Solo encontraron fruta. Permitieron que entrara. Aquí es donde aparece la leyenda de la serpiente. La versión conocida afirma que Cleopatra ocultó un áspid, una cobra egipcia, dentro de la cesta de higos. Es dramático, simbólico. Las cobras estaban asociadas a la realeza egipcia, pero varios autores antiguos, incluido Estrabón, dudaron de este relato. La cronología no encaja. Los síntomas registrados no concuerdan claramente con el veneno de cobra. Y las serpientes son notoriamente poco fiables como instrumentos de suicidio. Lo que encaja mucho mejor con las pruebas es esto. Cleopatra había obtenido veneno con anterioridad. Lo ocultó en la tumba de Antonio durante los días en que permaneció sellada allí y lo recuperó durante su visita final. Lo que siguió pondría fin a los 10 días y decidiría si Cleopatra murió quebrada o en control. El método exacto importa menos que lo que vino después, 12 de agosto del año 30, antes de Cristo. Madrugada. Los guardias apostados frente a la cámara de Cleopatra no notaron nada inusual, sin gritos, sin alboroto, solo silencio. Alrededor de la 3.ª hora, abrieron la puerta para entregarle el desayuno. Cleopatra había desaparecido. Yacía sobre un diván dorado, vestida con sus ropas reales. Sus 2 doncellas estaban con ella. Iris ya había perecido al pie del diván. Charmian permanecía con vida, usando las últimas fuerzas que le quedaban para ajustar la diadema sobre la cabeza de Cleopatra. Plutarco relata que un guardia preguntó: ¿Está bien hecho esto? Charmian respondió:
perfectamente apropiado para la descendiente de tantos reyes. Luego, ella también murió. Cleopatra tenía 39 años. Esto no fue un suicidio impulsado por la desesperación. Fue la última afirmación de control. Durante 10 días, Octavio había intentado quebrarla, hacerla elegir la vida para que pudiera ser desfilada por Roma, manipular su amor por sus hijos para forzar su rendición. Su muerte fue su mensaje. Toma mi reino, destruye mi linaje, pero nunca tomarás mi elección. No me pasearás, no tendrás tu victoria. Murió como había vivido, una reina, rodeada de símbolos de poder que Octavio se había esforzado en despojarle. Y sin embargo, aquí estaba la máxima ironía. Octavio aún triunfó. No podía desfilar a Cleopatra en persona, así que creó un sustituto, una estatua, una efigie. Durante su triunfo en Roma, una imagen colosal de Cleopatra, con una serpiente abrazando su brazo, fue llevada por las calles. Los romanos la vieron, derrotada, reducida a la imagen que Octavio quería preservar. La propaganda tuvo éxito. La historia de Cleopatra como la exótica tentadora egipcia que murió por el áspid persistió durante 2000 años. Y Cesarión, el hijo que Cleopatra había esperado proteger, fue asesinado 3 semanas después. Octavio envió sicarios mientras avanzaba hacia la India. El niño, el único hijo biológico de Julio César, con apenas 17 años, fue asesinado en el desierto egipcio. Sus hijos menores sobrevivieron. Fueron exhibidos en el triunfo de Octavio en lugar de ella, y luego criados en Roma como pupilos de su hermana. Vigilados de cerca, restringidos en sus futuras posibilidades, nunca se les permitió regresar a Egipto. Cleopatra murió creyendo que su sacrificio podría protegerlos, creyendo que elegir cómo morir en lugar de soportar el espectáculo de Octavio era un acto de dignidad. En realidad, Octavio obtuvo todo lo que buscaba: propaganda, eliminación de rivales, conquista de Egipto, control de la narrativa. La muerte de Cleopatra no compró nada, salvo la manera en que murió. Y eso es lo que esos 10 días revelan sobre la naturaleza del poder. Octavio no buscaba simplemente su derrota, pretendía desmantelarla psicológicamente primero. Arma su amor por sus hijos contra su deseo de morir con honor. Crear una elección imposible, dignidad o hijos, y forzarla a habitarla, medirla para la exhibición pública, mostrarle exactamente qué le esperaba en Roma. Colgar frente a ella la ilusión de que cumplir podría salvar lo más importante. Era una máquina, cada detalle calculado, cada punto de presión identificado, cada momento diseñado para arrebatarle su capacidad de decisión hasta que la rendición pareciera inevitable. Y cuando eso falló, cuando Cleopatra eligió la muerte de todos modos, Octavio sustituyó su cuerpo por una imagen. Esa es la esencia del poder. No solo la capacidad de matar, sino la capacidad de controlar la historia, incluso cuando tu adversario te lo niega. Si esto expone la fría mecánica de la autoridad antigua, la manera en que los enemigos eran quebrados antes de la derrota, suscríbete y activa las notificaciones. Seguimos explorando la maquinaria de dominación que moldeó el mundo antiguo. Reflexiona. ¿Fue la elección de Cleopatra victoria? ¿Derrota? ¿Ambas? Párate en Alejandría. La tumba donde falleció se ha perdido. El palacio donde pasó esos últimos 10 días yace bajo el agua, consumido por el tiempo y los terremotos. Solo sobreviven las historias. Solo queda la pregunta. Eligió la muerte antes que la humillación. Sin embargo, su imagen fue paseada de todos modos. Murió para proteger a sus hijos. Sin embargo, Cesarión fue asesinado. Dictó los términos de su muerte, pero no la narrativa que siguió. Esos 12 días, del 1 al 12 de agosto,
revelan verdades esenciales sobre el poder y la agencia. A veces, la única elección es cómo perder. A veces, la dignidad cuesta todo, ofreciendo nada más que la certeza de que la elección siguió siendo tuya. Cleopatra murió como reina, confinada en una cámara sellada, con solo 2 leales doncellas a su lado. No logró salvar su reino, no logró salvar a sus hijos, pero sí logró negar a Octavio el triunfo de desfilar su cuerpo vivo por Roma. Si eso importó, o fue suficiente, es la pregunta que resuena a través de 2000 años. Recuerda esos 10 días. Recuerda la máquina psicológica que Octavio construyó para quebrar a la última faraona de Egipto. Recuerda lo cerca que estuvo de lograrlo. Y recuerda por qué Cleopatra eligió la muerte de todos modos. No porque salvase algo, sino porque era lo único que Octavio no podía arrebatarle. Sus últimos días no fueron leyenda, ni romance. Fueron la destrucción metódica de la agencia y la negativa de una mujer a rendirla por completo.